entonces a presentar al doctor Leonardo Amaya, quien nos presentará su conferencia Fin del paternalismo médico y respeto a la autonomía del otro. El doctor Leonardo Amaya Martínez es médico de la Universidad de Cartagena, máster en psicología con énfasis cultural de la Universidad del Valle, PhD moral de la PUSC de Roma, psicoterapeuta Advanced Practicum del Albert Ellis Institute de Nueva York, miembro correspondiente del Colegio de Psicólogos, miembro del Comité Promotor de Ética, Psicología ORG, miembro del Comité de Ética de ASIEM, profesor del Programa de Psicología de la Universidad del Rosario en Ética aplicada en Psicología y en Problemáticas Psicosociales en Contexto, Premio Nacional de Psicología y profesor distinguido de la Universidad del Rosario. A esto quiero agregar que el doctor Leonardo Amaya es un líder en las temáticas de ética y psicología y ha contribuido a construir unos lineamientos éticos para los psicólogos en Colombia y es verdaderamente un privilegio tenerlo hoy acá. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora María Isabel. Va a ser un poco dramática la conferencia porque tengo la voz un poco extraña, pero estoy perfectamente bien. Bueno, este texto, que lo conocemos todos bastante bien, es el texto de Hipócrates de Cos y es la versión de la Biblioteca Clásica Loeb, porque entre otras cosas, el juramento hipocrático ha tenido unas reinterpretaciones que han acabado siendo un poco problemáticas también para nosotros. Por supuesto, los médicos tenemos un gran respeto a la historia. Yo amo la historia y, digamos, la tradición de estar sostenidos en tantos siglos de profesionales resulta de una particular riqueza. Sin embargo, este es el punto que nos resulta difícil a la hora de considerarlo. Esta es alguna de las traducciones. Y el punto que nos resulta difícil en algunas ocasiones para entender nuestra participación en ese final de la vida es este sintagma. No administraré una droga que sea muerte, que sea mortal. Sugiero que este sea un consejo. Tampoco administraré fluoruro a las mujeres. Le sonará muy rara la traducción porque, como ha sido necesario contemporizarla, habitualmente escuchamos una versión que suena: no administraré una droga mortal, no colocaré un pesario a las mujeres. Realmente, cuando los autores, porque la discusión va ahora en el camino, que son varios autores los del juramento hipocrático, cuando los autores colocaron ese reconocimiento del carácter de la medicina, de lo propio de la medicina, lo hicieron en los términos de su momento, lo hicieron con la tecnología de su momento y también con las consideraciones de lo que resultaba propio de la medicina en su momento. Sin embargo, por supuesto que el juramento hipocrático forma parte de un elemento esencial de cualquier principio de acción, el reconocimiento de un carácter propio de la intervención médica. Los médicos tenemos, como también los psicólogos, como también otros profesionales, una relación asimétrica con las personas con las cuales trabajamos. Poseemos un contenido de información y una profundidad de conocimiento que hace particularmente difícil establecer el consentimiento informado, por ejemplo. Nos requiere tiempo, requiere que nosotros traduzcamos al lenguaje cercano de las personas el carácter propio de sus decisiones y de su situación. Y eso ha cambiado también el modo, no solo del ejercicio, sino de entender un rasgo del ejercicio médico. Hay unos casos históricos esenciales y von Ibsen estableció un punto tecnológico que tuvo un impacto muy importante a la hora de entender nuestra tarea. El doctor Ibsen, una persona muy reconocida de mediados del siglo pasado, fue el que abrió la puerta tecnológica a las intervenciones intensivas en medicina. Y eso generó un impacto monumental a la hora de entender el final de la vida humana. Hay un artículo absolutamente clásico que debo citar, que es el famoso Mollaret y Goulon sobre el coma de Passé.
¿Qué es lo que ocurre? Una vez comenzada la posibilidad de mantener la ventilación en un paciente severamente afectado, los doctores Molaré y Goulon encontraron una cosa muy llamativa. Desde 1954, momento de la creación del servicio de reanimación del Hospital Claude Bernard a París, el doctor Moulon llamó la atención a la comunidad médica francesa sobre la existencia de pacientes que presentaban un cuadro neurológico particular asociado con la abolición total de la conciencia, la supresión de todos los reflejos del tallo cerebral, la ausencia de ventilación espontánea y el detenerse de la ventilación y la nulidad del electroencefalograma. ¿Qué fue lo que encontró? Ellos encontraron que estos pacientes que eran sometidos a una intervención intensiva, llegaba un momento en el cual ya no podían mantener las funciones básicas neurológicas del tallo, y luego de examinar las piezas anatomopatológicas después de su muerte, encontraban un deterioro tisular muy importante, la putrefacción de órganos funcionales. Y la pregunta que se hacen Molaré y Goulon era si estábamos sosteniendo la actividad mecánica de un cadáver. La posibilidad tecnológica siempre ha conducido en medicina a una pregunta sobre la naturaleza de nuestra intervención y sobre el sorprendente mecanismo del cuerpo humano, pero también sobre la definición particular de qué es lo que nos hace propiamente humanos. Sostener un cuerpo que se encuentra en putrefacción nos haría dudar seriamente sobre si esa intervención es propiamente médica y sobre si sostener ese proceso sería un acto válido dentro de una intervención de tipo médico. Por supuesto, este es un caso contemporáneo de 1954, recordarán, que es de la notable historia de Karen Ann Quinlan. Seguimos hablando, su mamá sigue viva. Ayer confirmé en internet que Julia sigue viva y sigue presidiendo el hospicio Karen Ann Quinlan cerca de Nueva York. Julia tiene en este momento 93 años y ella fue la que primero nos manifestó el dolor y las situaciones dramáticas que acompañan el entender el final de una vida y entender, en el caso de Karen Ann, en qué momento decíamos que su existencia como persona había terminado. Como ustedes recordarán, son datos simplemente históricos que para nosotros son muy reconocidos, por supuesto. Ella, en el año 75, teniendo 21 años, ella quería irse a una fiesta, se quería poner un trajecito rojo que había comprado y que era traje que le gustaba y le parecía importante para esa fiesta. Entonces se sometió a una dieta intensiva en el cual, y también al parecer tomó algunas sustancias para ayudarse a la dieta, pero también por un uso recreativo. Ella va al baño, en el baño muy posiblemente lo que se piensa es que vomita y broncoaspira y demora un tiempo allí. Lo que no se pudo saber nunca fue cuánto tiempo duró la hipoxia cerebral tan severa que luego la conduce a lo que llamamos ahora estado vegetativo persistente. En ese momento el término no era dominante. Su madre, Julia, una ferviente católica, practicante, considera que el dolor de su hija y la situación de su hija no corresponde con su dignidad, pero tampoco con su vida. Y por eso su libro, mi gloria y mi dolor, mi alegría y mi dolor, My Joy and My Sorrow, que es absolutamente apasionante, es un texto en el cual nos habla de su debate interior. Acude a la Corte Suprema, la Corte Suprema de Estados Unidos autoriza el retirarle el ventilador mecánico, lo que había no hecho nuestro doctor Ibsen, y ella inicia ventilación autónoma. Mantiene su respiración hasta que finalmente muere por neumonía pesando 36 kilogramos. El debate de su madre es, esto era lo que
Yo debía ofrecerle a mi hija, esto es lo que una persona creyente le ofrece a su hija, y esto es una intervención de tipo médico. Eso es el carácter compasivo y reconocer que nuestra vida tiene un fin, tiene un momento en el cual termina, pero su determinación en casos particulares resulta potencialmente difícil, porque lo propiamente humano no es la actividad biológica. Nosotros estamos aquí porque nuestra mente ha construido un mundo a partir de nuestras experiencias y del contacto con las personas. Y cada vez más tenemos claro que al finalizar el soporte biológico que sostiene nuestra mente, aquello que reconocemos como una persona desaparece. Y que las acciones que hagamos allí se basan en la dignidad que establecemos a la historia de esa persona. Respetamos un cuerpo humano porque ese cuerpo fue el soporte de una historia que marcó un recorrido y que tuvo acciones en otros. Por eso respetamos el cuerpo humano. Esta es una foto antigua de Julia sosteniendo ese libro, mi gozo y mi pesar. Y a mí me encanta lo que ella coloca en la tumba. Está la tumba de su marido y la tumba también de Karen Ann, cuando dice, fue un precioso regalo la historia de Karen Ann, y particularmente por lo que nos ha permitido a partir de ahí repensarnos. Hay otro personaje que ha resultado particularmente importante y es Donald Covert. Covert con T, no es cobarde, sino un apellido. Y Donald es una historia absolutamente dramática también. Donald es una historia que nos habla precisamente acerca del derecho que tenemos los seres humanos para establecer el momento en el cual, así como hemos tomado decisiones toda nuestra existencia, cuál es la decisión importante en el momento de mayor fragilidad, cuando decidimos hasta dónde consideramos que nuestra vida debe extenderse. Esto, por supuesto, abre una puerta absolutamente dramática, porque precisamente por nuestra posición como médicos nos reclama un trabajo primero personal para entender el derecho de la persona a determinar eso, que nos puede costar mucho trabajo, pero también para aceptar que los modelos de vida pueden ser distintos. La biología humana es distinta, los recorridos humanos son diferentes, e incluso así, lo que cada cual determina como valioso también es distinto. Dax es una cosa sorprendente. Él tiene este libro que es muy importante, El derecho a morir. Ya les cuento la historia, y esto es un trozo de ese libro. Para los que no conocen la historia, posiblemente todos la conocen. Él es una persona joven, yo creo que tengo aquí la historia, pensando en que no iba a poder hablar, lo escribí todo. Tenía 25 años, era veterano de la aviación norteamericana, y él se va a conocer con su papá un terreno que querían comprar. Resulta que por ese terreno pasaba un tubo de gas natural y el tubo estaba dañado. Entonces el terreno, que era un bajo, se llenó de gas, y cuando ellos encienden el motor del carro para irse, explota todo el terreno. Él tiene quemaduras muy importantes, el 65% de su cuerpo, y pierde las manos, pierde los dos ojos, la visión en los dos ojos, las dos orejas, tiene un daño severo en oído medio e interno también en uno de sus oídos. Y él dice, tiene esta conversación que él mismo relata. Yo estaba severamente quemado y tenía muchísimo dolor. Yo no podía vivir en esos primeros momentos que siguieron a la explosión. Un hombre que oyó mis gritos de ayuda vino corriendo desde la carretera, bajando desde la carretera, y yo le pedí a él una pistola. Él dijo, ¿por qué? Yo le dije, tú no puedes ver que yo soy un hombre muerto. Yo voy a morir de cualquier manera. Necesito yo mismo colocarme en el final de esta tragedia, de esta miseria. De un modo muy compasivo y amable me dijo, no puedo hacerlo. Que es ese debate interior del otro. Dax no escribe esto con rencor, lo escribe para manifestar el dolor y lo que convoca en el otro. Él no tenía manos, entonces se podrán imaginar su imposibilidad para actuar
por su propia cuenta siendo un militar. Entonces, bueno, él le pide repetidamente al personal del hospital que lo dejen morir y que lo ayuden a morir. No podía hacerlo por sí mismo. Y a pesar de que había sido evaluado por psiquiatría como una persona con plenitud para la toma de decisiones, los doctores actúan inadecuadamente y asumen la decisión de su madre. Y es por la decisión de su madre, que no era competente desde el punto de vista legal para actuar, que continúa el tratamiento. Finalmente él sale del hospital, estudia Derecho, se casa, estudia en la Universidad de Baylor, se casa, escribe un libro y él sigue vivo en este momento, tiene 71 años. Y sigue diciendo que los doctores no debieron obedecer a su madre y no debieron pasar por encima de su decisión, aunque ahora esté vivo. Por eso el caso de Cobard es súper interesante, porque él, aunque está vivo, él también tuvo 2 intentos de suicidio mientras estudiaba Derecho en la universidad. Aunque sigue vivo, él sigue diciendo que su derecho original y su decisión original debió ser respetada. Y ahí viene una pregunta que nos tenemos que hacer como médicos. ¿Tenemos derecho a pasar por encima de un derecho de otra persona? ¿Qué nos autoriza para que yo actúe en contra de la elección libre de otro ser humano? El problema es que durante muchísimo tiempo nosotros hemos tenido una relación, la seguimos teniendo, una relación asimétrica que se establece por el nivel de conocimiento que nosotros tenemos. Pero el nivel de conocimiento no nos da un poder sobre los otros, nos da una mayor responsabilidad. El consentimiento informado es una obligación nuestra, precisamente porque nuestra posición dominante de conocimiento nos da un poder que puede ser usado de forma ilegítima. Elizabeth Bobia es otro caso de estos que nos convoca ese tipo de preguntas. Elizabeth Bobia es una mujer cuadraplégica, con lesiones por contracturas. Es un caso también muy conocido, pero quiero remarcar un punto de ese caso, que ella decide hospitalizarse por cuenta propia en un hospital como paciente psiquiátrica. Ella va al hospital y dice: yo soy paciente psiquiátrica, y solicita ayuda para morir, porque no podía hacerlo por su propia cuenta, porque también tenemos derecho a, según afirmaba ella, terminar nuestra vida de una forma civilizada. Pues también yo me le puedo tirar un bus, pero eso no es una forma civilizada. Sin embargo, Elizabeth Bobia recibe un tratamiento mucho más agresivo para su dolor, y ella se retracta de su decisión. Y esto nos presenta una situación compleja y nueva para la medicina, y es establecer, fíjense que ocurre lo mismo que Dax Cobard. Dax continúa vivo y continúa diciendo: yo debí morir y debió ser respetada mi decisión. Y Elizabeth tuvo el derecho humano de cambiar de opinión con la intervención médica. Eso nos trae a nosotros un problema muy complejo, y es que la evaluación de la capacidad de toma de decisiones y los procesos de información que realizamos en las personas con una lesión grave forman parte de las nuevas exigencias de la profesión médica, no solo de los psiquiatras ni de los psicoterapeutas. Cuando uno piensa, por ejemplo, en el protocolo Spikes para la comunicación en enfermedad terminal o para intervenciones en cáncer, debería ser de dominio de cualquier médico. Cualquier profesional de la medicina, cualquier estudiante que está al final de su carrera, debe manejar por lo menos el protocolo Spikes, porque el protocolo Spikes nos fortalece muchísimo a la hora de evaluar y de informar adecuadamente a las personas. Aquí también lo había escrito pensando, quédense con la referencia, el caso es súper interesante. Yo creo que también nos convoca a plantearlo. Y por supuesto, Chantal Sevin nos planteó otro problema adicional. Chantal finalmente decide terminar con su vida sin apoyo médico ante la insensibilidad nuestra de obligarla a continuar adelante con una lesión tan incapacitante, tan dolorosa
y que sin embargo no era una lesión terminal. Nosotros sabemos que la norma de enfermedad terminal es profundamente inexacta. Nosotros seguimos viviendo con la idea de que una enfermedad terminal se define a partir de que los profesionales formados consideren que no sería sorprendente la muerte en 6 meses. Esa definición es supremamente pobre, entre otras cosas y entonces vamos a dejar a tantas personas con neoplasias profundamente deformantes y dolorosas para las cuales no tenemos intervención, que vivan 1 año, que vivan 2, que vivan 4. No todo el mundo tiene un caricaturista influyente como hijo que pueda permitir que se salte la norma, porque ustedes saben que el padre de Matador no cumplía la norma. Y entonces no estamos introduciendo, favoreciendo y colaborando con otra situación de injusticia. ¿Por qué estamos dejando los médicos que eso nos los definan los abogados, que no conocen las sutilezas y los problemas y las complejidades de cualquier patología? No es lo mismo tener un astrocitoma que tener un melanoma metastásico. El recorrido no es el mismo. Muy bien, y este es el problema que nosotros conocemos. Yo creo que para todos es sabido que la intervención se llama clínica porque los médicos nos sentábamos para atender a la gente y nos sentábamos en un cline, en una sillita. ¿Por qué? Por nuestra autoridad. Pero una autoridad reclama precisamente tener unas normas éticas. ¿Por qué tenemos normas éticas nosotros? Tenemos normas éticas porque tenemos un poder del cual se puede abusar. Las normas éticas forman parte de las relaciones asimétricas. Yo no tengo normas éticas con mis pares. Yo tengo normas éticas cuando atiendo personas en las cuales mi conocimiento y mi entrenamiento favorecerían que yo manipulase y actuase en contra de sus derechos. Eso es lo que establece una norma ética. Había comenzado mencionando el juramento hipocrático y recuerden que hay una evolución muy importante en todas las disciplinas en relación con la ética. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos, primero, antes del código del juramento hipocrático estaba el código de Hammurabi, que sigue siendo un documento relativamente de referencia. Recuerden que era más es una piedra llena de castigos que está en el Louvre y básicamente es una condenación. Luego el juramento hipocrático establece una serie de responsabilidades. Luego Epicuro y Aristóteles tienen un debate filosófico muy interesante acerca de qué vida es valiosa vivir. Sobre todo Epicuro, que era profundamente pragmático, nunca escribió un código, pero nos dejó una serie de reflexiones acerca de cuál debe ser la vida humana y su sentido. Tendremos que esperar al edicto de Milán en el 325, que como siempre pasa en la historia, no fue un edicto ni fue en Milán. Perdón, lo voy a lograr. Esto es un toque dramático. Tendremos que esperar a que Kant y Bentham establezcan una serie de reflexiones. Aquí termina, digamos, la influencia directa de la Iglesia Católica sobre todas las estructuras del imperio. Y sin embargo, Aquino, Tomás de Aquino, que era religioso, retoma a los clásicos. Recuerden que más o menos hasta el 1100, se queda oculta toda la reflexión griega por motivos de tipo religioso. Y Tomás de Aquino, un religioso, vuelve a retomar el pensamiento griego. Sorprendentemente es él el que hace ese camino. Pero nosotros tendremos que esperar a todas estas situaciones para volver a pensarlo. Thomas Percival, que escribe su texto Jurisprudencia Médica, era el nombre que él le quería poner, luego la gente le discute que no. Y él dice que sí se debe llamar jurisprudencia por la versión tradicional de jurisprudencia que ahora pues no se vive, que es... Si uno mira ese honeste vivere alterum non ledere sum quisque tribuere, no se vive tradicionalmente. Vivir honestamente, honeste vivere alterum non ledere, no hacer daño a los otros, sum quisque tribuere, dar a cada uno lo que le corresponde. Y él dice, eso debería ser el fundamento de la reflexión ética.
Y por eso él le quiere colocar ese nombre a su célebre texto sobre ética, el cirujano Percival. Pero tendremos que esperar a toda esta cantidad de cosas tecnológicas para volver a planteárnoslo. Por ejemplo, el Comité de Legos de Seattle, que ante el avance establecido por la fístula de Schneider, considera que no deben ser solamente médicos los que tomen la decisión de qué persona es atendida con un riñón artificial. ¿Qué es lo que considera allí? Que la decisión o no de acudir a un sistema de diálisis mecánico, que era lo que había en ese momento, incluía una condena a la vida o a la muerte. Y entonces establece que esa decisión no podía ser exclusivamente de los médicos. Y surge una cosa absolutamente novedosa. Surge efectivamente el establecimiento de que existiese un comité de legos. Yo pienso que no era necesario. Yo pienso que muchos médicos ha sido característico que seamos humanistas. Pero en ese momento, digamos que dudaron de nosotros. Y tenemos que hacer la tarea de volver a ser fuertemente humanistas como lo hemos sido desde hace por lo menos 3.000 o 4.000 años. Por supuesto, es muy importante la aparición del Centro Hastings, del Instituto Kennedy, pero también, por supuesto, del protocolo de Belmont, que establece la obligación de un proceso dialógico en el cual se le explica a las personas en qué situación se encuentran, las alternativas que tiene, las posibles salidas de esa alternativa, y es eso que reconocemos como el consentimiento informado, que como lo tenemos bien claro, no es el papel. El consentimiento informado es el proceso dialógico e informativo. Cuando yo le entrego un papel a alguien y no le explico, eso no tiene ningún valor. Eso no fue lo que estableció el protocolo de Belmont, y eso no es cumplir nuestra obligación establecida por una relación asimétrica. Por supuesto, conocemos que este tipo de situaciones nos llevan a una pregunta muy importante de qué cosa es el final de la vida humana. Muchas gracias. No voy a extenderme en esta historia que ustedes ya conocen, que es la evolución de las diferentes instituciones que establecen los momentos para considerar los diferentes escenarios, porque no es solamente la eutanasia con esas condiciones tan rígidas que se han colocado en Colombia y que desconocen notablemente la versión médica, y eso es culpa nuestra, de los médicos, que no hemos hablado más duro, pero también una cosa que resulta relativamente problemática, que es el suicidio con apoyo médico, porque eso sí ha resultado supremamente complejo de entender para nosotros mismos, por parte, digamos, de la gran tradición. Ahora, recuerden una cosa: la petición de no dar medicamento mortal está vinculada a una razón histórica. Los envenenadores solíamos ser médicos o farmacéutas, porque éramos los que conocíamos esto. Locusta, que era la envenenadora de la casa de Nerón, ella tenía puesto fijo, era una farmacóloga espectacular, una excelente farmacóloga. Entonces, digamos, la invitación era, hombre, pues por lo menos saquemos ese ejercicio profesional de nosotros. Pero no estaba refiriéndose necesariamente a este tipo de preguntas. Me voy a saltar algunas cosas pero voy a decir algunos temas en los que uno podría extenderse muchísimo y que forma parte de lo que tenemos que resolver los propios médicos al enfrentarnos a esto. Revisar, y volvemos a ser los médicos humanistas, cuál es la estructura de valores, dónde está la vida que llamamos propiamente humana y dónde está la acción que reconocemos como médica. ¿Cuál vida consideramos que es digna de ser vivida? Esto es una definición filosófica, pero que arranca de lo que los médicos reconocemos por nuestra experiencia. Es que aquí tenemos más que escribir y tenemos más que hablar. Un abogado le falta muchísimo para poder entender la profundidad de una situación médica. Arranca por explicarle un astrocitoma y por qué es distinto decir 6 meses con un astrocitoma o decir 6 meses con una neoplasia de paladar. ¿Qué significa una neoplasia de paladar? Tú no puedes colocarle 6 meses a eso. Es de una inmensa ignorancia. En ese caso no es ignorancia crasa, porque no tienen que saberlo, lo tenemos que saber nosotros. Por supuesto,
esa idea un poco curiosa de que tenemos que dejar la terminación natural de la vida humana. Vamos a ver. Si nosotros hubiésemos seguido con la regla de la terminación natural de la vida humana, aquí no habría prácticamente nadie. Yo tuve una neumonía hace como 20 años esquiando. Sabes que los costeños esquiando, eso es una combinación peligrosísima. Entonces, no, fue hace como 15 años. Entonces, la terminación natural de mi vida hubiera sido allá. Entonces, no existe terminación natural de la vida humana desde que estamos los médicos, incluso consangrados. Entonces, eso a mí me sorprende cuando lo escucho. No, es que la terminación natural de la vida humana. Pues bueno, es que no. ¿Cuántos hubiéramos muerto en la infancia sin vacunación? La vacunación ha permitido que la mitad de aquí estemos, el 70% lo estemos aquí. Entonces, eso es una batalla que tenemos que dar porque en la cultura está muy extendida. Nos toca explicarle a la gente, la terminación natural de la vida humana muchas veces era en la vida intrauterina. Y en los primeros 2 años nos moríamos de diarrea, en los primeros 6 meses. Entonces, no, precisamente hay que, por favor, es un poco doloroso cuando uno escucha eso, terminación natural de la vida humana, pero natural de la vida humana estaríamos todos muertos. Bueno, por supuesto es importante la evaluación del grado de depresión y por supuesto las interferencias en las tomas de decisiones, que eso es una tarea médica, no solo del psiquiatra, no solo del psicólogo. El médico debe tener algún grado importante y significativo de formación. Y no sirve, es supremamente inexacto suponer que yo no puedo tomar decisiones porque tengo depresión o porque estoy mayor. Todos tenemos algún grado de depresión en algún momento de nuestra vida. Y con 2 criterios clínicos, el 60%. Entonces, uno puede tomar decisiones con algún grado de interferencia psicológica. Uno nunca está en plenitud de toma de decisiones. O cuando ustedes se casaron estaban en plenitud de toma de decisión. Por supuesto, hay aspectos explícitos de las intervenciones en decisiones avanzadas, que es el taller que van a hacer ahora. Eso requiere un gran conocimiento médico, porque no es lo mismo, pasarle a alguien un papel sin explicarle qué significa es muy difícil. Y a veces hay que explicarlo con toda la claridad del tema. Yo no soy practicante, pero obviamente todos somos culturalmente católicos y yo me acuerdo lo aterrador que sonaba eso en la Semana Santa, que le decían a uno, ¿aceptas la muerte con todas sus penas, angustias y dolores? ¿Por qué? ¿No hay una alternativa? Si no, uno tiene que... Y a veces parte del consentimiento informado es explicarle, mira, esa lesión que tienes va a crecer, se va a ulcerar, se va a infectar, te va a tumbar 2 dientes, va a invadir el maxilar. Tienes otra alternativa que es tienes otra. Él tiene que decidir, pero yo debo ser claro en explicarle las consecuencias médicas de su elección. Y eso cambia mucho la manera de ver y de tomar la decisión, y tenemos derecho a eso. Fíjense que no estoy diciendo que el final del paternalismo médico sea no intervenir. Todo lo contrario, tenemos mucho que hacer, que se basa en nuestro conocimiento, que se basa en el avance del reconocimiento de lo que es una intervención propiamente médica. Voy a saltarme algunas cosas para cumplir el horario. Por supuesto, nosotros sabemos, esta es la típica leguleyada colombiana, que ustedes saben que aunque había todas estas personas que tenían una visión mucho más avanzada, la doctora Ana Isabel los ha mencionado, fue necesario hacer esta triquiñuela legal, la demanda por José Eurípides Parra, para poder establecer este derecho. Vamos a ver. Nosotros sabemos que nuestro Congreso es una de las instituciones más corruptas. Explíqueme cómo puedo yo creer que de repente de ahí salen normas buenas. Es un acto como sobrenatural, si llega el Espíritu Santo. Porque si yo tengo una cantidad de gente corrupta e ignorante, ¿cómo van a producir documentos buenos? Esto es profundamente ilógico. Eso que carece de la lógica más básica. Es decir, el Senado, y ya vemos lo que pasa con nuestras cortes hace muchísimo tiempo. Nosotros tenemos un cartel de las cortes.
cartel de la toga, y eso ha pasado. Entonces, yo no logro entender por qué los colombianos no decimos, venga, esa ley es un absurdo. Esa ley, ¿qué clase de micos borrachos la hicieron? Entonces, y nos toca a nosotros hablar. Por supuesto, afortunadamente, hemos tenido personajes como el magistrado Gaviria, pero son luces en medio de la oscuridad. Y nos están imponiendo un sistema de creencias religiosas y ellos ni siquiera saben qué están haciendo, no se dan cuenta. Voy a pasar esto porque no tiene mucho sentido, pero ustedes saben perfectamente que esta intervención se realizó porque su hijo era influyente, porque esta intervención sabemos que no cumple los criterios. Y él tenía todo derecho, estoy convencido que tenía derecho, pero su hijo tuvo que decir hasta dónde van a dejar. Ustedes saben que esta lesión no lo iba a matar en 6 meses. Ustedes saben que el dolor que él estuvo experimentando no permitía una intervención. Y por supuesto, nos permitió también reconocer que hay una influencia inadecuada e ilegítima en nuestras decisiones. Por fortuna, cada vez más se está trabajando desde la medicina, menos en Colombia. Yo creo que tenemos una tarea pendiente muy fuerte. Y una tarea pendiente, cuando uno piensa en la historia de la medicina en Colombia y piensa en los grandes maestros, todas estas personas eran unos reconocidos humanistas. Y la crisis de la medicina en Colombia es una crisis básicamente de ignorancia. Y es aterrador. Es aterrador que uno se encuentre en estos días un estudiante de medicina, por fortuna no de la universidad, porque hubiera ido a rectoría a quejarme, me dijo: no, pero es que estas cosas, yo estaba leyendo a Séneca en mi consultorio, entre un paciente y otro. No siempre leo Séneca en el consultorio, pero ese día estaba leyendo a Séneca. Y el muchacho me dijo que me iba a preguntarme una cosa. Me dijo: no, pero es que estas cosas, un profesor me está haciendo leer Platón. Esas cosas. Yo le dije: mira, hay tantos niveles de ignorancia en lo que has dicho, que no te tiro por la ventana porque es ilegal y manchas el primer piso. Pero eso es tristísimo. Yo le dije: mira, lo que me entristece profundamente es que tú vayas a tener el mismo título que tengo yo. Y después le dije: bueno, vamos, ponte a leer, le hice unas recomendaciones después de que no era. Pero sabemos que esa crisis está y que esa crisis es aterradora, y eso ha tenido un impacto dramático en el reconocimiento que tenemos y ha roto con una tradición importante que por fortuna se mantiene en otros países. Esa es una tarea nuestra. Todos nosotros conocemos el protocolo Belmont, que nos hizo esa llamada. Esto no fue una traición a la medicina, fue recordarnos cosas que estábamos olvidando, que yo tengo una responsabilidad que se basa en mi conocimiento. Por supuesto, hay una serie de preguntas, ya estoy terminando, hay una serie de preguntas que son muy importantes. Primero, la defensa que tenemos que hacer los médicos del derecho a tomar decisiones sobre la propia vida. ¿Por qué? Porque no existe ninguna muerte natural. Eso se acabó gracias a nosotros. Uno muere de forma natural si uno está en un monte, en un lugar lleno de culebras y cadillo, pero ninguno de nosotros muere de manera natural. Entonces, ¿qué pasa? Necesitamos apoyo sobre eso. Tener claro qué es lo propio de la vida humana. Lo propio de la vida humana no es podrirse, perder peso y estar inconscientes tirados en una cama. Eso es un acto de soberbia. Nosotros sabemos que hay un momento en que es importante construir el epílogo. Tenemos derecho a construir el epílogo. A mí me encanta una tradición que hay en algunas universidades norteamericanas y europeas que se llama la última lección, que es cuando un profesor se retira de un curso, da una conferencia en que se ríen, pero le dan el derecho a hacer un cierre con broche de oro a su carrera académica. Eso me parece a mí apasionante. Y es muy bonito que uno haga eso. Pues también tenemos derecho en nuestra vida a hacer un epílogo, a establecer esos últimos 15 días en que nos despedimos de la gente, en que cerramos, que ponemos un broche de oro. El broche de oro no puede ser las muertes con encarnizamiento terapéutico. Eso no es un broche de oro. No tenemos derecho a imponer eso. A eso me refiero con el mal paternalismo. No tenemos derecho a convertir el epílogo de una persona en un acto de indignidad. Por supuesto,
¿El sistema de salud debe financiarlo? Sí, claro que sí. Si es que el sistema de salud es precisamente lo que ha hecho que nuestra vida no ocurra de una manera natural. Entonces, él es natural también el final de la existencia. Tiene que estar arreglado y sostenido. Ahora una pregunta fuerte. ¿El sistema de salud colombiano y su regulación es protorreligioso? Sí. Hay muchas formas inadecuadas y violentas de imponer un modelo vital que proviene de las creencias religiosas. Todos tenemos derecho a tener unas creencias religiosas, pero no tenemos derecho a imponérselas a nadie más. Así como tampoco las creencias no religiosas. Yo no le puedo imponer a nadie que no crea en el monstruo espagueti volador o en Jehová o en lo que quiera. No se lo puedo imponer. Tampoco le puedo imponer mi modelo de creencias. Y tampoco el metarrelato personal sobre ese modelo. Hay límites en la acción de la propia conciencia. Si esa acción de la propia conciencia es imponer mi modelo religioso, sí hay un límite. Y por supuesto la cuestión de la culpa. Estaba hablando con una psicoanalista muy reconocida colombiana y decía que en el DSM, en el Manual Internacional de Enfermedades en Colombia, habría que colocar como primer diagnóstico la culpa. Y estoy de acuerdo, si ya la mayor parte de la psicoterapia es manejar la culpa. Entonces yo creo que también nosotros tenemos que hacer cosas sobre eso, porque influye de manera inconsciente en nuestras decisiones. Por supuesto, hay muchos artículos que hablan sobre este tema, digamos más nerdo, a mí este tema me apasiona, pero yo les diría que no se olviden que el juramento hipocrático también decía eso. Bios tom emon kai teknon et eron. Mantener puro el arte. También el juramento nos dice mantener puro el arte, que es ir creciendo e ir reconociendo que es lo propio de nuestra intervención. Déjenme me salto esta cosa. Hay un célebre médico, Adolf citando a Claude Bernard, tenía esta frase, esto es de 1850 por lo menos, que nos recordaba: curar alguna vez, aliviar en algunas oportunidades, consolar siempre. Y esta invitación, consolar siempre, lo reconocía ya como una tarea propiamente médica que podemos hacer el 100% de las ocasiones. Console a tuyos. Y eso es un reto al que quiero invitarlos. La intervención médica no termina cuando se dice culturalmente ya no hay nada que hacer por él. No, todo lo contrario. Ahora hay mucho que hacer. Y es una obligación y una característica médica. Así que mi invitación es no que el paternalismo médico nos quitó algo, el final del paternalismo médico, sino que nos invitó a darnos cuenta que tenemos mucho que trabajar, que tenemos que acompañar como médicos en el momento más frágil de la existencia, de una gran fragilidad psicológica, de una gran fragilidad también acerca del sistema de valores, pero también de fragilidad de tipo físico. Esta fue la foto que descargué ayer del Facebook de Julia Quinn. Ella dirige este lugar, el Hospicio Karen and Quinlan, muy cerquita de Nueva York, hora y media en carro. Y bueno, muchísimas gracias. Espero que esta reflexión les haya servido para